Muy buena noche con todos y cada uno de ustedes. El vicedecanato de Investigación y Posgrado de la Facultad de Medicina les da la más cálida bienvenida a esta videoconferencia que abordará temas éticos de enorme importancia, no solamente para los tesistas, sino para la realidad actual en que nos estamos desenvolviendo. Queremos agradecer la gentileza y la amabilidad del doctor Miguel Sandoval de compartir su experiencia en la evaluación ética de los proyectos de investigación. Le voy a dar el pase al doctor Vargas para que continúe con la conducción del evento. Doctor Vargas. Gracias, doctor Izaguirre. Bien, como comentaba el doctor Izaguirre, es un tema muy importante, no tan solamente en la parte educativa, sino también en el cotidiano accionar de cada día de nosotros. Es por eso que para mí es muy satisfactorio presentar al profesor Miguel Sandoval, quien es profesor principal de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad de San Pedro de Marco. Es docente e investigador en RENACYT, es del Comité de Investigación, de Ética en Investigación, y de la cual también fue en su momento presidente de este comité. Actualmente es director de la Escuela Profesional de Tecnología Médica, y por esa circunstancia de la vida, para mí es muy placentero, ¿no?, presentar aquí, fue mi asesor, ¿no?, en de investigación y defensa. Doctor Sandoval, adelante, por favor. Muy amable, muchas gracias, doctor Vargas, doctor Manuel, muy amable por esta deferencia que ha tenido en invitarme a hacer esta exposición en base a la experiencia que nosotros tenemos en estos 3 años de evaluación de las tesis, como la administración del Turnitin, ¿no? Entonces, vamos a presentar esta información. Permítame, por favor, compartir la pantalla. ¿Me informan si se está viendo, por favor? Sí, se ve. Sí, se ve. Entonces, el tema que me ha sido encargado por el doctor Izaguirre, con la gentileza y el agradecimiento de antemano, es un poco conversar y exponer acerca de la ética en las tesis de pregrado. Lo que voy a mostrar básicamente no es un aspecto teórico, sino lo que nosotros tenemos como resultado de estas evaluaciones en estos 3 últimos años. Para dar inicio de manera introductoria, podemos decir pues de que, como señala Salazar Raymond, la investigación es un componente básico para el mejoramiento de la calidad de vida, no hay duda. Tanto las personas, las empresas, la investigación pues está presente todo lo que es la parte de la ciencia, la investigación, la tecnología, la administración de cualquier tipo, ya sea empresarial, ya sea tecnológica, ya sea documental, jurídica, etcétera. Y por ello es de que puede manipularse para beneficios particulares, y ahí vienen los problemas, ¿no? Señala Raymond, olvidando la función general, que es dar respuesta a la sociedad entera, ¿no? En otras citas podemos señalar, en esta cita, dice la aprobación ética de los estudios se ha convertido en mandatorio en toda la academia, en los servicios de salud y en otras áreas profesionales de la investigación. En el Perú también tenemos normatividad vigente que señala claramente que todos los estudios relacionados a las ciencias de la salud deben de ser evaluados éticamente. Y por ello hay un comité de ética en las instituciones de salud y también en las instituciones formadoras del personal de la ciencia de la salud. En mi experiencia, puedo señalar de que tuve la oportunidad de ser invitado a conformar el primer comité de ética de investigación en nuestra facultad. El doctor Alberto Perales, quien fue el fundador, nos convocó a un grupo de docentes, fuimos por la Family Health International, nosotros tuvimos un adiestramiento previo
hicimos algunas prácticas, digamos así, con temas, casos, estudios, hasta que poco a poco fuimos adquiriendo alguna destreza y finalmente atendimos en este comité. Y la atención ha sido no solamente de nuestros estudiantes de pregrado y posgrado, de nuestra facultad, sino también de otras facultades de nuestra casa de estudio de la Universidad de San Marcos. Y también hemos tenido la oportunidad de recibir algunos trabajos para ser evaluados de la parte privada, trabajos grandes con subvención y que querían nuestra opinión fundamentalmente, ¿no? Entonces, en base a esta experiencia ganada con el doctor fundador de este comité, Alberto Perales, luego la sucesión del cargo con el doctor, y luego llegó finalmente a nuestras manos la presidencia, y después por una norma que dio el Ministerio de Salud, aquellas personas que teníamos un cargo dirigencial o administrativo en la universidad no podíamos ser presidentes, dirigir ni ser miembros del Comité de Ética de Investigación. De repente discutible, pero así fue. Y de esa manera, en el año pasado dejé de presidir este comité. Lo que voy a mostrar ahora corresponde a la escuela que presido, que dirijo en este momento. En nuestra universidad y en nuestra facultad, las 5 escuelas profesionales, medicina, enfermería, obstetricia, nutrición y tecnología médica, en sus currículos colocan ejes integradores o líneas integradoras. Y están estos 4 declarados en cada uno de estos currículos de las 5 escuelas profesionales: la investigación formativa, la salud pública, la ética y la responsabilidad social. Y en cada uno de los currículos declarados observamos que en todos ellos dan una gran importancia a los aspectos éticos. Y en cada uno de estos ejes o líneas hay una serie de cursos que están relacionados a ellos. De manera tal que nosotros tenemos como formadores, como institución formadora de profesionales de ciencia de la salud, el compromiso curricular de la formación ética de nuestros estudiantes. Revisando los planes curriculares, en el caso de medicina humana, en el 6º ciclo llevan este curso llamado ética médica, que tiene un valor de 4 créditos. En enfermería, en el mismo ciclo 6 de su formación, tienen un curso que se denomina ética, legislación y deontología. En las escuelas de obstetricia, nutrición y tecnología médica no he encontrado, haciendo la revisión de los planes curriculares del 2018, algún curso que sea explícito a ética. O sea, no hay cursos como tal. Sin embargo, sí hay cursos relacionados. Y podemos citar algunos cursos relacionados allí, como por ejemplo, los cursos de bioestadística y los cursos de tesis, de talleres, y cursos también de formación profesional en que sí tocan aspectos éticos. Esta es nuestra realidad y podríamos entonces hacer algunas preguntas. ¿El curso de ética debe ser un curso obligatorio o un curso lectivo? Es decir, las escuelas, obstetricia, nutrición y tecnología médica, que no tenemos este curso como tal, ¿debería ser obligatorio como lo son otras 2 escuelas? ¿O debería ser un curso electivo en todo caso? Es una pregunta que podríamos entrar a discutir. La ética, ¿en qué ciclo formativo la carrera se tiene que dar? Al respecto hay conversaciones siempre, ¿no? Algunos dicen que debe ser puesta desde los primeros momentos iniciales de cuando ingrese el estudiante para darle formación. Sin embargo, hay otros que comentan que no tienen la formación total de la profesión o algo avanzado como para que pueda adentrarse en los temas de ética y poder dar formación y finalmente tomar una posición respecto a temas importantes como la mala práctica profesional, por ejemplo, la mala calidad de personas en algunos casos, entre otros temas, ¿no? ¿Cuándo debe de darse
esta parte ética? Es otra pregunta que siempre está presente. ¿La ética debe ser un curso o debe ser un aspecto que debe ser tocado en todos los cursos? Nosotros hemos tenido alguna experiencia en bioquímica, que es el curso en donde participo en mi departamento académico de ciencias dinámicas. En un momento hubieron problemas, y hubieron problemas con una de las encargadas, que en su momento fue la doctora Silvia Suárez Cunza, y ella tuvo el cuidado de invitar justamente al doctor Alberto Perales en una de las primeras clases del curso a hacer un llamado, una invocación, puesto que tuvo una mala experiencia desde un punto de vista ético, ¿no? Fue, digamos así, acosada por los familiares de un estudiante que, bueno, estaba pues algo desaprobado y le querían ahí insistir que lo apruebe de alguna manera, de alguna otra, y tuvo esa muy buena decisión de mostrar su caso a los estudiantes y analizarlo con todos, ¿no? Entonces debe ser dado en todos los cursos, y si se da en todos los cursos, estamos los docentes capacitados para afrontar este reto de los problemas éticos que tenemos en los cursos, en las tesis, en las investigaciones. Son preguntas que podemos presentar y que podemos estar sujetos a discusión, inclusive en otros foros, en otros momentos. Los problemas éticos que se presentan pueden ser en el proceso, ya sea de formación del proyecto o de la investigación, o en el producto. Y el producto fundamentalmente es la tesis y o el artículo de publicación. En estos problemas, ya sea en el proceso o en el producto, tenemos al Comité de Ética de Investigación como una institución, como una entidad que puede dilucidar y emitir opinión respecto a estos problemas. En el Comité de Ética de Investigación, todo el tiempo que estuve, desde su creación, ya hace más de 10 años, hasta el año pasado, hemos tenido la mayor cantidad de atenciones en los productos. En los productos, ya sea en tesis de pregrado, de posgrado, y o en los artículos de investigación. Y para comentarles que en los artículos de publicación a veces era una necesidad que tenían los autores que salvar para poder ser admitido su trabajo en la revista donde iban a publicar, cuando debieron en el proceso presentar más bien, ¿no? Entonces lo hacían como para regularizar, ¿no? Ese es un problema también ético que tuvimos con cierta frecuencia en el comité. Los problemas éticos, de acuerdo a una encuesta realizada en el portal Universia, donde contestaron 560 estudiantes de diferentes carreras e instituciones, salió a la luz datos interesantes que los muestro aquí. Por ejemplo, el 24% de los estudiantes señaló haber realizado un trabajo para otra persona, ¿no? Podemos decir, ¿está bien que ayuden sus compañeros a sus compañeros? ¿Está bien que ayudemos a otras personas? ¿O está mal? Pero en todo caso, la ayuda que se les da no debería ser realizar todo el trabajo, hacerle trabajo por otra persona, en todo caso, ¿no? Y ahí está la percepción. El 29% de estos estudiantes señaló haber presentado trabajos ajenos de cursos anteriores. Es decir, se suele, pues, colocar algunos trabajos de amigos, de colegas, que ya han pasado por algunos temas y se presentan los mismos. El problema acá está en los docentes, entonces, que de repente no revisamos con acuciosidad. En todo caso, deberíamos tener los docentes una base de datos para la cual luego un nuevo trabajo revisarlo, pasarlo por esta base de datos y verificar si hay o no hay algún tema de un trabajo que se ha presentado antes y que lo está presentando un nuevo estudiante. Ese acceso en los software de revisión sí se puede, pero tenemos
el acceso restringido. No todos los docentes tenemos el acceso a los sistemas de revisión y ahí está el problema. El 35%, o sea, más de la tercera parte, señalaron que han compuesto un trabajo a partir de fragmentos extraídos de la web. Eso es muy común. Ese es un aspecto de formación. Es decir, los trabajos se hacen jalando, copiando, pegando, y eso es muy frecuentemente se hace. Y por qué no decir, lo hemos hecho también nosotros en algunos momentos, ¿no? El problema está en la citación. No es delito sacar un fragmento de un trabajo y colocarlo en el trabajo que está haciendo uno. El delito es no citarlo, ¿no? Y ahí hemos tenido problemas a nivel nacional de muy publicitados, públicos, que nosotros ya hemos escuchado antes, ¿no? Pero para la tesis se encuentra frecuentemente este tipo de problemas. Y el 27% de los estudiantes señalaron que inventaron o falsearon los datos, y eso es algo serio, ¿no? ¿Qué hacer ante esta situación, ante estos problemas éticos? En un revisor internacional reconocido, que es el sistema Turnitin, ellos hicieron un análisis estudiando, como ustedes pueden ver, a más de 196,000 trabajos depositados en este revisor del Turnitin, del índice de plagio. Y bueno, han sacado un promedio, en realidad, un promedio en América Latina, y se situaron en países específicamente como México, Brasil, Perú y Colombia, y ahí obtuvimos en promedio un 12%. Sin embargo, comparándolo con países como Reino Unido, el porcentaje tiende a disminuir en un 7%, ¿no? Entonces, muestra pues una clara evidencia de que tenemos problemas nosotros en Latinoamérica respecto al problema ético de las tesis, de los trabajos de investigación. Hay algunas faltas éticas en las publicaciones, y aquí estoy trayendo un resumen de la transparencia con que la Universidad de Colima, de México, en su portal de las tesis, lo presenta abiertamente, ¿no? Y ellos dicen las faltas éticas más frecuentes que observan en sus estudiantes, en sus tesis, en las tesis de graduación de sus egresados, son en primer lugar el plagio, la fabricación de los datos, es decir, una base ficticia, que es diferente a fabricar los datos, ¿no? Es decir, hay casos en los cuales se fabrican los datos, que es bastante serio, digamos así, esa falta. Y hay otros que hacen una data ficticia, ¿no? Crean una data ficticia, y a partir de la data ficticia comienzan a generar todo el proceso de investigación, ¿no? Entonces son dos aspectos diferentes que han encontrado. La autoría injustificada, la autoría incompleta y el salami, es decir, publicaciones similares de una investigación. Se hace un trabajo de investigación y a partir de ahí se sacan 2, 3 publicaciones paralelas, semejantes o muy parecidas, y que se envían a diferentes revistas de investigación a partir de las tesis de pregrado o posgrado. Eso lo han detectado, vean ustedes, en la Universidad de Colima, en México. Que es una muestra que les traigo de transparencia, en este caso de esta universidad. Entonces, hay un sistema pues internacional que la universidad también lo ha tomado. Fuimos capacitados en su momento para usar este sistema, el sistema Turnitin del antiplagio en investigación, y tuvimos también un intercambio con la Universidad de Lima. En la Universidad de Lima, interesante porque usan también el mismo sistema Turnitin, pero allí tienen acceso los docentes para el aspecto académico. Los docentes colocan los trabajos de los estudiantes en el acceso de Turnitin que tienen, y todos los trabajos de los estudiantes van siendo analizados, de tal manera pues de que el profesor puede mostrar a los estudiantes si está copiando o no de trabajos anteriores, ¿no? Interesante el sistema. Acá no lo tenemos, en nuestra universidad lo tenemos para controlar el tema de las tesis, ¿no? Este sistema Turnitin es una herramienta de antiplagio, permite revisar los trabajos y detectar las citas incorrectas y, lógicamente, las posibilidades de plagio. A veces, nosotros cuando escribimos o presentamos una monografía, un trabajo de investigación, escribimos algo
que sabemos, que lo hemos leído y lo tenemos como conocimiento, sin embargo, no lo referimos. Y ahí está el problema, ¿no? Entonces, este trabajo del Turnitin detecta las citas incorrectas o las posibilidades de plagio. Compara los trabajos, pues, con una amplia base de datos y de recursos que tiene este sistema, que es uno de los más, digamos, populares y que tiene un buen soporte de una base de datos grandes de diferentes bases internacionales en varios idiomas, y compara los trabajos. Presenta finalmente un informe en la cual nos indica en qué proporción y porcentajes incide y también las fuentes de donde han sido tomadas. En nuestra casa de estudios, en el año de 2018, se emitió esta resolución, la 4305, en donde se resolvió aprobar el procedimiento para la evaluación de originalidad de los documentos de investigación que conducen a los grados y títulos en nuestra universidad. Y esta resolución, ¿qué señala? Dice que los integrantes jurados del grado son los responsables de evaluar las tesis. Miren, ¿no? Los responsables son los integrantes, miembros jurados. Y señala, pues, que los que cuenten con esta previa evaluación aprobatoria de originalidad van a proseguir en el procedimiento de sustentación de su trabajo de investigación. Y los que no lo pueden hacer mientras no salven esta revisión. En esa misma resolución señalan, pues, de que el máximo porcentaje de coincidencias o similitudes aceptable es 10%. Y acá en la línea roja ustedes podrán leer: en tanto no se modifique y supere la evaluación de originalidad, no podrá ser evaluado por ningún jurado. Y aquí han habido algunos, digamos, reclamos, justos o injustos, no lo sé. Sin embargo, usualmente nos decían y nos dicen, ¿por qué 10%? ¿Por qué no puede ser más? En otras instancias se acepta hasta 15, hasta 20%. E internacionalmente, en otras casas de estudios también es el 20%. Pues acá en San Marcos el nivel es bastante alto, es 10% de similitud. Y acá señala también la norma, y acá hay un tema, un dilema también, que lo hemos conversado en su momento con otros directores de escuela y con otros colegas presidentes de los comités de investigación de las escuelas profesionales. La norma dice que el responsable o los responsables de ver en primera instancia es el jurado, son los miembros del jurado. Pues muy bien. Entonces, antes de que el jurado haga las observaciones, debe haberse pasado por el sistema Turnitin. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el jurado plantee cambios a la tesis, y esos cambios generan cambios en el porcentaje de similitud, y por lo tanto debería haber una segunda revisión. El problema está en que la norma señala claramente que la segunda revisión es pagada, ¿no? El estudiante, el egresado de pre y posgrado, la primera revisión es gratuita. La segunda revisión tiene una tasa impositiva para la universidad. Dicho sea de paso, cuando fuimos capacitados nos informaron que este sistema Turnitin le costó a la universidad más de $30,000 el uso, la licencia de uso, ¿no? Entonces, supongo que por eso también habrá una tasa impositiva, ¿no? Pero ahí hay un tirijala, ¿no? Es decir, si el grado cambia sustancialmente la parte de la tesis y esto genera una nueva revisión, Turnitin debe ser o no debe ser pagada por el estudiante, porque ya esa solicitud del jurado, él ya pasó primero 10%, y entonces ahí hay otro tema que es, digamos así, un dilema, ¿no? Nosotros hemos visto de que en el año 2018 se dio la resolución en mes de julio. Y mientras la resolución, bueno, llega a las escuelas, etcétera, toma su tiempo, y finalmente llegó a la Escuela de Tecnología Médica, y más o menos en el mes de noviembre, diciembre de ese año, fuimos capacitados y comenzamos a hacer las pruebas, y luego ya en el año 2019 se normó
de que todas las tesis en la Escuela de Tecnología Médica pasen por este sistema. Y los datos que tenemos aquí son los datos de las tesis que hemos pasado en todos estos 3 años. En el año 2019, 237, 222 para el 20, y en el 21, hasta la semana pasada, 160. El día de hoy, por ejemplo, he revisado 4 tesis, de las cuales 3 no han alcanzado el porcentaje y una por segunda vez ya lo ha pasado, ¿no? Y de las 3 restantes, 2 primeras que no han pasado y una que por segunda vez presentaba, no ha logrado todavía alcanzar el 10%. En total, entonces, hemos revisado, y los datos estadísticos que les muestro son de 619 revisiones que hemos realizado. Como ustedes pueden ver, la cantidad de veces que los estudiantes presentan en nuestra escuela es hasta un número de 5, ¿no? Este porcentaje ha bajado bastante para este año, apenas el 0.4 hasta ahora. Sin embargo, hay un número significativo de 4 veces. Vean ustedes, un 5% tiene 4 veces que pasar para lograr alcanzar el 10% que exige la universidad. La mayoría lo hacen a la primera, segunda o tercera vez, ¿no? Esto podemos verlo de manera un poco más visible en algunos gráficos que hemos preparado. Y aquí tenemos la frecuencia de revisiones del sistema Turnitin para cumplir menos del 10% de coincidencias. Como podemos ver, el 60% no lo pasa la primera vez. Es decir, el 60% de todos nuestros estudiantes tienen que hacer un esfuerzo económico y lógicamente académico para lograr cumplir este 10% o menos. También en este gráfico podemos observar que las cosas han ido mejorando. De repente no como esperábamos, pero sí en buena medida. En la línea verde, ustedes pueden observar de que es la variación de estas revisiones de cada año. Y ha subido desde más o menos un 36% hasta un 42%. Una variación de 8 puntos que ya resulta significativa. Las veces que se han revisado por segunda vez todavía siguen elevadas. Sin embargo, para satisfacción nuestra, la cantidad de veces que los estudiantes acuden por tercera vez, es decir, habiendo hecho 2 pagos adicionales a su primera vez, ha bajado significativamente, bastante, ¿no? Desde un 27, 28% hasta casi un 15% de los usuarios. Y esto sí es un logro, ¿no? Claro, es un logro porque se va transmitiendo en cada promoción el tema del Turnitin. Y a los profesores también ya se les ha comentado estos resultados y cada vez vamos entendiendo de que debemos de guiar a nuestros estudiantes, ¿no? Y ahí también hay un problema que a veces no lo hacemos completamente, ¿no? Entonces nuestros resultados, si bien es cierto, están mejorando de manera lenta, pero cada vez hay menos terceras, cuartas, hasta quintas revisiones. Eso cada vez está disminuyendo. Y eso es bueno. Aún así, tenemos un alto porcentaje de que no pasan a la primera vez. Estos estadísticos descriptivos de los valores de coincidencia, los que no pasan el 10%, en general y en promedio, tienen o podemos observar una valoración de un 23%, la media del valor de coincidencias en el Turnitin. Es decir, el 23% es el porcentaje que arroja el sistema de plagio o de coincidencias o de citación no adecuada, digámosle así, ¿no? Con una variación de más o menos 10%, una moda del 11%, una mediana del 21%. Como ustedes pueden ver por los estadísticos, la mediana está más elevada que la moda y por lo tanto es de entender de que la mayoría tiene pues un más del 23%, ¿no? Y el valor máximo encontrado es 57%, parecería alto, pero no lo es. He traído luego para comentarles unos casos en donde el porcentaje resultó mayor, ¿no? El valor mínimo 11%. Bueno, es una pena cuando por segunda vez o por tercera vez a veces llegan a un 11%, ¿no? Hay sistemas de reducir este porcentaje en el Turnitin, en el programa. Nos permite siempre y cuando sean referencias o citas de la misma casa de estudios del mismo estudiante. Se puede hacer, pero aún así el porcentaje
es el 11%. En los casos menores de 10, cuando ya alcanzan el valor esperado, la media es del 6.7%. Recuerdan la lámina anterior que pusimos del Reino Unido, que decía que era el 7% en promedio, pues nosotros lo estamos teniendo también. Lógicamente, estas son las tesis ya publicadas, las que tienen menos del 10%. Así que podemos decir que la Escuela de Tecnología Médica, de donde son los datos, cumple con este menos del 10% en un promedio del 6.7%. Y los datos son bastante ajustados, 2.8 de desviación estándar, una moda de 4, una media de 7, con lo cual también nos indica que la tendencia es más hacia 10 que hacia 1 o 0, ¿no? Valor máximo 10, el valor mínimo 2% de coincidencia. ¿Cuáles son los tipos de plagios más comunes que nosotros observamos? Que es el principal problema ético en las tesis de pregrado. Vean ustedes, el programa sombrea lo que está copiado. Y este es un texto que he copiado, lo he tomado como imagen de una tesis revisada. Y miren ustedes cómo está sombreado. Esto es lo que se conoce como copiado y pegado, ¿no? Es decir, el estudiante simplemente ha tomado la cita y la ha copiado tal cual. Y no la ha citado convenientemente. Por eso es que sale sombreado. Porque ustedes podrán ver de que sí tiene los números como superíndice, es decir, la citación tipo Vancouver. Sí la ha hecho el estudiante, pero lo ha hecho de manera incorrecta, por eso sale sombreado. Otro tipo de plagio muy, muy común que observamos es este. Es decir, la combinación de varias citas en un solo párrafo. Hay veces que en un párrafo encontramos 3 hasta 4 diferentes citaciones en un solo párrafo, ¿no? Y eso es lo que se llama el mosaico. Esto es lo que comúnmente nosotros encontramos en todas las revisiones que hemos hecho. Este caso le traigo de manera que digamos anecdótica, vean ustedes, la dedicatoria. La dedicatoria se sobreentiende que es algo personal, ¿no? Algo que el autor de la obra, en este caso el estudiante, que es su tesis, su obra, le dedica, pues, ¿no? Sin embargo, hasta eso, vean ustedes aquí, son pocos los casos que hemos tenido, pero los traigo a colación, de que ha habido un plagio, ¿no? Tal vez, de repente, por el estrés, el cansancio del estudiante, estas partes son lo último de la tesis que se hace, y tal vez haya sido ese cansancio que lo ha llevado a copiar y pegar rápidamente, ¿no? Pero el sistema Turnitin lo detecta. Los resultados más frecuentes son los que estoy mostrando a continuación. Este caso tiene un porcentaje de 46% de similitud. Como ustedes pueden ver, los porcentajes están distribuidos. Lógicamente que no he puesto todas las hojas, pero el sistema muestra todos los sitios de donde han sido obtenidos estas coincidencias, ¿no? Y digo que estos son resultados más frecuentes porque es lo que usualmente muestran los estudiantes. Sacan de diferentes sitios y aquí se encuentra, pues, en porcentajes, ¿no? Esos son los más frecuentes. Sin embargo, hay otros casos que nosotros hemos encontrado y que a continuación voy a detallar. Miren este caso. Tienen un 85% de similitud. Le he llamado caso particular porque son casos que han sido esporádicos, ¿no? Y se presentaron en los primeros momentos que comenzamos a usar el Turnitin. ¿Por qué este caso tiene 85% de similitud? Como ustedes pueden ver acá en la flecha azul, este trabajo fue presentado a otra universidad. Cuando uno revisa el sistema Turnitin, en el sistema tenemos la posibilidad de observar a dónde fue hecho, por quién fue hecho esta revisión. Y de esta manera nosotros nos dimos cuenta de que este estudiante había pasado ya antes el sistema antiplagio con nosotros en la universidad y no había alcanzado el 10%. Entonces hizo los arreglos y luego le pidió a un docente, amigo de él o de ella, de este estudiante, que lo pase el Turnitin haciéndole un favor en otra casa de estudios, ¿no? Donde este docente de esta otra casa de estudios, lo he sombreado por cuestión ética, tenía acceso.
como lo tenemos acceso también nosotros. Entonces, lo pasó, pero tuvo un problema. El inconveniente fue de que lo subió a la nube, lo subió al sistema, lo subía directamente al programa. No sé si no sabía manejarlo o estaba así ya programado en su universidad. Y cuando el estudiante o la estudiante de este caso le mostró que tenía menos del 10%, entonces colocó más, siguió colocando más citas que aparecen acá como ustedes pueden ver, ¿no? De cibertesis y de otra universidad, ¿no? Y entonces el plagio inicial a la universidad donde fue pasado el trabajo fue 83%. Y el trabajo de similitud que nosotros encontramos luego fue de 85%. Muy bien. ¿Cuál fue el problema posterior? El problema posterior fue de que tuvo que hacer un trámite este docente de otra universidad asumiendo este error que había cometido, es decir, pasar un trabajo que no le correspondía. Y eso es un problema ético también de parte de los que tenemos la responsabilidad de la administración del sistema Turnitin. Porque no debemos hacer, entre comillas, favores, ¿no? Y bueno, yo como Miguel Sandoval soy muy mal pensado, de repente digo hasta cobrado, ¿no? Segurito digo, lo pienso así. Estoy seguro que me equivoco, pero como somos mal pensados, como soy mal pensado, pensamos de esa manera a veces, ¿no? ¿Cuál fue la solución? Tuvo que asumir la responsabilidad, bueno, señalar que se había equivocado, que tiene muchos archivos y dio un clic en un archivo no correspondiente y subió un trabajo que no correspondía. Y bueno, de esa manera se logró salvar esta situación, pero demoró 3 meses el trámite para que sea borrado del Turnitin con la justificación del caso y que el estudiante pueda ahora sí acceder al sistema Turnitin nuestro y pasarlo con menos del 10%. Fue la solución. Pero sufrió un atraso de 3 meses. Este es otro caso, pero en este caso, a diferencia del anterior, lo he borrado también en otra universidad, fue de otra universidad, pero aquí totalmente la similitud es trabajo del estudiante de esa otra universidad. Fue un caso similar, un caso semejante, en donde el estudiante tenía un conocido, igual un profesor conocido, etcétera, le hizo el favor, pero en vez de hacerle un favor, le hizo un daño, porque ya no pudo borrarse del sistema. Y al no poder borrarse del sistema, este caso no pudo pasar el sistema Turnitin más por nuestra universidad. Parece que le denegaron al profesor en esa universidad o esa universidad en el sistema Turnitin, desconozco, pero lo real es que lo pasamos 2 veces más su trabajo en nuestra universidad y siempre salía lo mismo, la misma coincidencia, la misma universidad, no fue borrado. Lamentablemente este caso tuvo que pedir anulación de su tesis porque se aprueba con resolución de decanato y hacer un nuevo proyecto y una nueva tesis. ¿Cuántos casos hemos tenido en estos 3 años? 4, de los cuales 3 lograron solución y 1 no logró solución. Otro caso que hemos tenido es este de aquí. En este caso, el porcentaje, si bien es cierto, no es tan alto. Sin embargo, he tachado acá porque fue enviado el trabajo a una revista. La coincidencia se encontró en los resultados de un artículo de una revista. Lógicamente, que la autoría en la revista figuraba en primer nombre el nombre del estudiante y luego el nombre del asesor, coasesor, etcétera, de otras personas. Y nosotros no entendíamos por qué no pasaba el sistema de antiplagio, ¿no? Del sistema Turnitin. Y entonces viene a colación esta pregunta: ¿hay autoplagio? Déjenme comentarles que personalmente he tenido también este problema. Es decir, yo he presentado resultados en un congreso. Este congreso subió la información en internet del resumen que yo hice de un cuadro de datos de resultados que presenté. Así hayan sido parciales, los presenté. Cuando quise publicar, la revista me dijo: usted ya ha publicado estos resultados.
Y dije, no puede ser, me mandaron el link y era en un congreso que yo había presentado el avance de un trabajo de investigación. Moraleja, me quedó el aprendizaje, ¿no? Sí existe el autoplagio. Y entonces el sistema lo tabula y lo emite como un autoplagio, como en este caso. La solución fue, en este caso particular, ir al responsable de toda la universidad, el doctor Romero, que gentilmente nos atendió y logró solucionar este caso, usando filtros adecuados en el sistema que sí lo permite. Porque se comprobó y tuvimos la carta de la revista que efectivamente ellos ya lo habían subido, no estaba publicado todavía, pero ya lo habían subido a la nube del Turnitin, por eso aparecía. Sin embargo, hay que ponerse también del lado de nuestros estudiantes, ¿no? Acá se llama el tema de asertividad, hay que ser asertivos, dicen, ¿no? Bueno, en estos años, participando en el Comité de Ética de Investigación de nuestra facultad, acompañando al doctor Teruquina, segundo presidente, y acompañando al doctor Alberto Perales, primer presidente, y luego siendo presidente y ahora siendo director de la escuela, siendo presidente, paz presidente del Comité de Ética de la facultad, y ahora como director, los alumnos se acercan y nos comentan y nos cuentan, digamos que es la parte cualitativa de los datos que estoy mostrando ahora, ¿no? Acá no hay porcentajes, pero sí hay comentarios de los estudiantes. ¿Ellos qué dicen? Fíjense ustedes, aquí tengo una copia de una de las tesis de ellos. ¿Y qué señalan? Dice, por la naturaleza del estudio, no se trabajó con grupos humanos, sino con especímenes, bacterias, virus, células, muestras, orina, no con seres humanos, con especímenes. Entonces no se aplican los principios éticos. Y por eso dicen acá abajo en la línea, no fue presentado al comité de ética. Eso quiere decir de que los estudiantes y los docentes, porque estos trabajos son revisados por los profesores, asesores por lo menos, no tienen una percepción clara de lo que significa la revisión ética de una tesis. Eso es lo que nos muestra. Eso quiere decir entonces que nos falta un trabajo por hacer desde la dirección de escuela, desde la dirección de los comités de investigación en cada escuela y desde el comité de ética de investigación de nuestra facultad. Acá hay otro caso, lo he copiado tal cual. Y aquí dice, en la presente investigación contó con la aprobación del hospital. Y ahí presenta el anexo, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿la autoriza la entidad? Hacen su consentimiento informado, lo adjuntan también, dicen que han hecho la confidencialidad, como en este caso, pero no pasó por un comité de ética. O en todo caso, no dice que ha sido revisado por un comité de ética de la institución. Si hay instituciones que emiten el documento oficial donde señalan que ha sido revisado por un comité de ética. Y puedo nombrar algunos hospitales e institutos de cuarto nivel donde sí lo hacen y los alumnos adjuntan ese documento, ¿no? Sin embargo, la mayoría lo que hace es adjuntar esta autorización, pero no sabemos, desconocemos si realmente ha pasado o no por un comité de ética. Este es un problema ético también que tenemos en nuestras tesis. Acá tenemos un modelo de cómo el comité de ética de nuestra facultad emite, ¿no? Es un acta, en este caso está firmado por el doctor Teruquina, el presidente a quien yo sucedí, y las revisiones que nosotros hemos hecho de nuestro sistema Turnitin, de las 619 tesis que hemos revisado en estos 3 años, no cuentan con este documento, que debería ser de usual, ¿no? Claro, el problema es el trabajo que tendría el comité de ética de nuestra facultad. Por norma, por la ley universitaria, todos están graduando con tesis para la licenciatura. Para el bachillerato, ya sabemos que ha sido prolongado el bachillerato automático. Sin embargo, nosotros sí hemos tenido trabajos de investigación para bachilleres que pasaron por Turnitin. Sí lo hemos tenido también. ¿Se imaginan? Todos los que egresan tendrían que pasar por el comité de ética de investigación de nuestra facultad. Yo he hecho la revisión
de estos 619 tesis, y que hayan presentado este documento, menos del 3%. Y de sedes hospitalarias, menos del 5%. Es decir, una cantidad muy pequeña de las tesis de estudiantes pasan por los comités de ética. Claro, si hacemos de repente me pueden hacer una pregunta a ustedes, ¿no? ¿Cuántos de ellos requieren realmente, porque trabajan en seres humanos? Bueno, en teoría y en principio, si nosotros miramos pues todas las normas, todos deberían pasar, todos sin excepción, así sea por una encuesta, así sea por un trabajo ex post facto, así sea por una base de datos. ¿Por qué? ¿Por qué? Fue una de las primeras discusiones que tuvimos con el doctor Perales y el comité formado. ¿Debemos, como comité de investigación, de ética en investigación, debemos o no debemos, el comité de ética en investigación debe o no debe revisar la parte metodológica? ¿O solamente revisa la parte ética? Entonces, después de una discusión de escuchar opiniones de otros comités, llegamos a la conclusión de que no es ético revisar un trabajo que de repente podemos ayudar, colaborar en la parte metodológica del trabajo y aprobarlo, sabiendo que hay todavía algunas dificultades u observaciones por mejorar, para que el trabajo sea lo mejor hecho posible. Es decir, el comité de ética e investigación no solo ve la parte ética, sino que también por ética ve la parte formal del trabajo, ¿no? Y la parte formal del trabajo es la metodología científica. Bueno, esa es una discusión. Pero esa es la realidad que nosotros tenemos. En 2020, la universidad emitió esta resolución, la Directiva General para realizar y presentar y sustentar, realizar, presentar y sustentar los trabajos de investigación que llevan pues a los grados de bachiller y de título profesional. Y en esa directiva, yo la he revisado y vean ustedes, no hay ninguna parte que diga ética, aspectos éticos, no hay. Nosotros en tecnología médica tuvimos la decisión con la gestión anterior, con el PAS director, el magíster José Antonio Paredes, en el caso de tecnología médica, y que nos reunimos y dijimos, no, para tecnología médica debe haber esta parte, ¿no? Y sacamos nuestros instructivos y tenemos una resolución de decanato en la cual sí nosotros ponemos ahí la parte de ética. Pero vean ustedes, les he mostrado cuál es la percepción que tienen los estudiantes de la parte ética, ¿no? Vean ustedes, esta es la segunda parte y no encontramos algunos aspectos éticos, no lo hay. En la parte de posgrado, en la cual participo como docente, entiendo que tampoco hay esa parte, ¿no? Tampoco está presente esa parte, la parte ética, de manera formal, digamos así, ¿no? Para que sea una exigencia que se presente en los trabajos de tesis, el acápite del aspecto ético, si lo cumplió o no lo cumplió. El requerimiento de presentar la carta de aprobación de un comité de ética no está formalmente establecido. Sin embargo, vemos que sí se puede. Vean ustedes. Acá les muestro un buen ejemplo de un estudiante de tecnología médica que en el primer intento, tuvo un 2% de índice de similitud. ¿Se puede llegar a tener 0%? Yo lo he hecho en un ejercicio que le llamé EVA 1, EVA 2, y cuando hice el EVA 3, recién pude tener 0% de similitud. Es decir, que sí se puede lograr bajos niveles de similitud. Otros problemas inmersos en las tesis son los siguientes, ¿no? Y como les he dicho, esta parte es la parte cualitativa que les estoy mostrando, ¿no? El asesor no me asesora, es un dilema ético, realmente, porque el estudiante tiene la necesidad de ser asesorado, pero él expresa su malestar de que el asesor no cumple con esa labor. De repente tendrá su razón, ¿no? No puedo cambiar de asesor, dicen los estudiantes, pero ¿por qué no lo cambias? ¿Por qué no aplicas el reglamento y dices, pido cambio de asesor? En mi gestión hemos promovido ese cambio de asesor, porque si el asesor no responde y de manera justificada el estudiante da muestras de que el asesor no le atiende, entonces no queda otra que cambiar de asesor.
eso legalmente es permitido. Y éticamente Linda, bien. hermosa. La tesis no se publica como artículo, es otro problema. El estudiante no me puso en la publicación, si el estudiante lo publica. El estudiante puede colocar a otros autores. Qué bonito, qué bonito. He trabajado con él, pero no me coloca, dice, ¿no? Y un último caso, que la semana pasada me llamó por teléfono, de una profesora que dice que ha enviado al comité el trabajo de 5 docentes, pero una de ellas nos ha mandado con su solo nombre, ¿no? Y ha salido información así, ¿no? Entonces, problemas éticos que tenemos en nuestra casa de estudios y que, bueno, los traigo a colación, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por la atención prestada. Yo tengo aquí muchas preguntas, pero más que preguntas que de ustedes quiero que hagan sus comentarios. Está habilitado el chat y si desean participar a mano alzada, de repente el doctor Eddie Vargas, que dicho sea de paso, el doctor Eddie Vargas me parece que es el administrador del Turnitin en segunda especialidad, en donde él dirige, nos podría también hacer algunos comentarios tal vez del tema, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Miguel Sandoval, por la presentación. Muy agradecido. Estamos aquí a las intervenciones por parte de los concurrentes que quisieran bien intervenir. Yo sí puedo comentarle algo, doctor, respecto a segunda especialización. Cuando empezó este programa, ¿no? Teníamos innumerables casuísticas de muchos alumnos que sobrepasaban el 10%. Prácticamente el 90% de todos los trabajos sobrepasaban el 10%. Y la verdad que era una situación muy crítica para nosotros, porque el alumno, pues, era un programa reciente de instalación, no lo comprendía y no sabía. Pero hemos detectado también casos como usted ha comentado en el transcurso de la exposición, ¿no? Alumnos que habiendo presentado sus trabajos en otras instituciones, venían a presentarlos ante nosotros. Y el sistema lo detectaba, y el sistema lo detectaba. Es un sistema bastante confiable para detectar similitudes, porcentaje de similitudes, ¿no? Las experiencias que usted ha tenido las hemos también vivido nosotros. Hoy, nuestro estudiante de segunda especialización ya está más familiarizado, ya tiene asesoría al respecto y los índices de alta similitud ya han bajado significativamente. Por favor, si alguien quisiera alguna intervención, levante la mano o puede pronunciarse a través del chat, ¿no? O en todo caso, aperturar su micro. Adelante con alguna intervención, si hubiera. No, no hay ninguna intervención, profesor Sandoval, ¿no? Entonces, por parte de los asistentes, ¿no? ¿Consulta? Sí, adelante, le escuchamos. Sí, soy la licenciada Jenny Cornejo. Hago asesoría de tesis de estudiantes de pregrado del área de terapia física. Una de las preocupaciones acerca del Turnitin es que sale resaltado, o sea, tengo estudiantes que han llegado al 11% en el porcentaje de Turnitin, pero lo que tienen marcado es el índice, es el nombre de la universidad, es por ejemplo, agradecimiento a mis padres en las dedicatorias. Entonces, eso hace que el estudiante aumente el porcentaje de plagio. Entonces, eso es una preocupación, porque lógicamente que en todos tenemos un formato para hacer la presentación para la tesis, pero en ese formato incluye lógicamente el nombre de la universidad. Hasta mi nombre como asesora sale como plagio. Yo soy asesora de varias tesis. Entonces, no sé si existe un mecanismo para que pueda anularse ciertas páginas, ciertas frases en Turnitin, porque esto va a seguir saliendo como plagio, ¿no? Son de la Universidad de San Marcos y todos los nombres que dicen Universidad Nacional de San Marcos están saliendo así remarcados, ¿no? Esa es mi consulta. Gracias. Muchas gracias, profesora Jenny Cornejo.
En realidad lo que comenta la profesora, nuestra colega Cornejo, es muy cierto. Sin embargo, hay un sistema, un mecanismo que lo estamos usando en el Turnitin que se llama filtros. Y todo lo que concierne a San Marcos se filtra. En esos casos de 11%, es porque se ha hecho el filtro y aún así no ha bajado, no ha reducido el porcentaje. A propósito, el mes pasado habrá sido, hemos tenido un caso de un estudiante que era ya la tercera vez que pasaba, y yo le dije, ¿no? Tú tienes 7% de coincidencia, 7%, que es bastante alto, en trabajos de la universidad, ¿no? Cítalos correctamente y vamos a ver si baja el porcentaje. Finalmente, logró bajar 1% y el 6% restante en el sistema se logró filtrar y bajó. El porcentaje que tenía era 14 y al hacer los filtros bajó a 8%. O sea, sí estamos usando ese sistema de filtros. Como dije en la exposición, lamentablemente hay algunos casos que aún con los filtros le sale 11%, ¿no? Usualmente yo tengo o trato de pedirle a los estudiantes que me llamen por teléfono, en los casos que veo que tienen muchas dificultades para orientarlos, ¿no? Y converso con ellos y les digo que no se desesperen, que no se estresen. Efectivamente, el filtro aplicado a veces, lamentablemente, no baja menos de 10 y tiene que pasar una tercera vez, ¿no? Pero sí existe ese sistema para reducir, eliminar. Tuvimos un caso, y hoy día justamente hablando de eso, me he reunido con un estudiante vía Meet, en la cual los anexos y sus resultados, los cuadros, le sale sombreado. Y haciendo el Meet y el análisis con el estudiante, ¿qué nos hemos dado cuenta? Que he usado un instrumento validado internacionalmente y que las preguntas pues no las puede cambiar. Son las preguntas tal cual de ese instrumento que ha usado y todos los resultados donde pone las preguntas le sale sombreado. ¿Hay solución para eso? Claro que la hay, ¿no? Y también, aparte de anexos, lo ha sombreado prácticamente muchas cosas de los anexos. ¿Hay solución para ello? También lo hay, ¿no? Entonces ya cuando hay casos especiales, lo trabajamos con los estudiantes y damos solución al alto porcentaje de Turnitin, usando los filtros. Sí se puede hacer. Gracias por la pregunta, profesora Cornejo. No sé si... intervención, por favor. ¿Quiero comentar algo, doctor, profesor Sandoval? Sí, no sé si está entre nosotros la presidenta de nuestro comité de investigación, no lo sé, pero sería bueno tener la apreciación de ella, no sé si Hola, buenas. ¿Puedo hacer una Adelante. pregunta? Adelante, le escuchamos. Hola. ¿Puedo hacer una preguntita? Levanté mi manito. Adelante, profesora, adelante, le escuchamos. Sí, buenas noches, muchas gracias por el compartir del conocimiento en investigación al doctor Miguel Sandoval, muchas gracias. Sí, a mí me preocupa algo, ¿no? Si bien es cierto, el software Turnitin es un software, valga la redundancia, que se aplica para poder detectar el grado de similitud, más no el plagio, ¿no? El grado de similitud, más no el plagio. Entonces, a mí me preocupa que a pesar de los filtros que se hagan, ¿no? Se sigan detectando, como se dice, ya los chicos como que es algo frustrante para ellos, ¿no? Porque se les vuelve a decir, hay que parafrasear, evitemos, bueno, inclusive las citas directas o indirectas que están en comillas, también la detecta como bastante, ¿no? Bastante el grado de similitud. Entonces, o hay párrafos que también detecta bastante rojo, ¿no? Cuando detecta bastante rojo, no sé cómo llamarlo, ya sería como que es corta y pega y que ya pasaría a denominarse como un plagio, ¿no? Pero entonces ahí es preocupante. Pero, por ejemplo, en las matrices, en las operacionalización de las variables y también en la matriz, casi todo sale rojo, pero es la redacción del propio investigador que lo está realizando, pero sin embargo preocupa y es frustrante, pero entonces uno, ¿qué hace como asesor?
¿no? De ellos, de los chicos, tiene que un poquito de repente orientarlos y ayudarles a cómo citar, a cómo parafrasear, porque si el APA nos dice que hay que colocar las comillas, más de 40 palabras, menos de 40 palabras, ¿no? Entonces, como que las citas directas el Turnitin no las acepta. Entonces, ¿qué hacer frente a esta situación? Porque realmente es preocupante y sobre todo es frustrante para los chicos, que ellos son pues que están recién pues bueno, estudiando o algunos que ya van a egresar, ¿no? Y es frustrante para decir, pero profesora, ya parafraseé, pero profesora, ya lo trabajé de acuerdo al APA y sigue saliendo, ¿no? Entonces, no sé qué posibilidades se ha podido ver, ¿no? De que aparte de los filtros, ¿qué otra sugerencia usted nos podría dar, doctor Miguel? Le agradecería. Muchas gracias, profesora Nancy Alberca. Y luego está en espera la doctora Sofía Romero y el doctor Oscar. Es interesante lo que nos señala. Usualmente cuando yo hago el análisis con los estudiantes, que los cito y mira lo que has hecho acá, le digo, son errores pequeños. Por ejemplo, las comillas no las ponen bien. Debe abrir y cerrar, por ejemplo, la comilla. Y no las ponen bien. Entre la comilla y la cita no debe haber espacio, o sea, no debe haber un espacio dado por el teclado. Y a veces hay ese espacio. Y eso hace de que esté mal entrecomillado. Bueno, en pregrado usamos Vancouver. Cuando se usa en posgrado y se usa el APA, yo he visto tesis y he sido jurado de tesis y he pedido el Turnitin de tesis de doctorado, en las cuales gran cantidad de información estaba copiado, pero correctamente citado. Gran cantidad de información. Y acá yo puedo entrar ahorita en internet, compartir mi pantalla y mostrarles los ejemplos de nuestra casa de estudios, doctorados de nuestra facultad, tienen gran cantidad de texto copiado, pero correctamente citado en APA. Y a veces se olvidan de que en el APA debe de tabularse, debe de meterse el texto 7 espacios o 7 letras hacia adentro y cambiar el interlineado del formato que dice a un interlineado simple y colocar la cita. Y no hay problema. Si se pone bien la comilla, si se pone bien la cita, y en el APA si se coloca bien la tabulación y la cita, el Turnitin lo respeta. Yo no he tenido ese problema hasta ahora. Lo que sí hacen los estudiantes, y gracias por la pregunta, es que hacen otro tipo de arreglo. Cambian unas palabras por otras. Tienen un párrafo y cambian unas palabras por otras. Buscan sus sinónimos y los cambian. Y con eso creen ya haber solucionado el problema. Pasan el Turnitin y les vuelve a sombrear. También está en los profesores que a veces no le explicamos qué cosa es parafrasear, ¿no? ¿Qué cosa es parafrasear? Y eso es parte formativa, estimados colegas. Ahora ya no debemos de dejar las famosas monografías, ¿no? Al contrario, debe ser, bueno, aquí está el artículo, léelo y dame tu crítica. Dime lo que tú opinas de tu artículo. ¿De qué otra forma se ha podido abordar este problema de este autor? Busca otros artículos parecidos o semejantes o discrepantes y coméntame. Ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora. Ya no los cuestionarios, ya no las monografías, los informes que son copia y pega, ¿no? Y yo le digo a mis estudiantes, por ejemplo, la información está en internet. Ahí está, le digo. Yo les presento un artículo, 2, hay mucho más ahí en internet, ¿no? Entonces, el sistema educativo también debemos de cambiarlo. El sistema de cómo enseñamos también debemos de cambiarlo. Pero el sistema Turnitin detecta, si bien es cierto, coincidencias. Pero esa coincidencia, si no está citada, es plagio. Y si es una coincidencia, entonces está mal citada. Lo que hay que orientarle a los estudiantes es que la cite correctamente. Muchas gracias por su pregunta. Adelante, profesora Romero, Sofía Romero, adelante con su pregunta. Buenas, profesor Sandoval, muchas gracias por su invitación y su gran, la buena ponencia, y es un tema que necesitamos todos siempre tenerlos
en cuenta. Estaba usted comentando qué es lo que estamos haciendo en la escuela. Y sí, hemos tenido bastantes esos casos donde la ética se ponen un parrafito, y generalmente esto sucede porque por pandemia muchos de los trabajos ya no han sido experimentales, han sido revisiones documentales, sistemáticas, incluso tenemos hasta metaanálisis que están en cursos. Y en ese caso, no se requiere porque es de dominio público, ¿no? Entonces, y para eso he puesto en el chat para todos qué es lo que dice la Universidad de Cambridge, ¿no? Que justamente citó comentó el doctor Sandoval de que son los que menos índice de plagio tienen. Justamente deberíamos, en la escuela deberíamos poner en qué casos precisos los estudiantes no deben solicitar que el comité de ética revise o no. Porque obviamente si vamos a decir que todos los trabajos deben pasar por comité de ética, sería imposible manejar todo eso. Entonces, yo sugiero y deberíamos, y asumo la responsabilidad también de tratar de ver una salida, que tengamos en algún lugar algo para que incluso los egresados, porque tenemos muchos egresados que están aún trabajando sus tesis, que tengan este concepto bien claro, ¿no? ¿En qué casos? Y pongamos, hizo la acotación de cuando uno utiliza una cepa, ¿no? Es una bacteria, un virus, etcétera, no es un ser humano, ¿se considera o no se considera? Bueno, en mi caso particular, yo he trabajado en NAMBRU, que es Naval Medical Research Unit 6, que está en Lima, Perú, dentro del Centro Médico Naval. Trabajé muchísimos años, más de 14 años allí, y luego cuando me fui a mi PhD me fui al USUS, que es la Universidad de Servicios Uniformados de todas las Fuerzas Armadas americanas. Ahí tuve una beca, y mis trabajos de investigación todos son básicamente de microbiología, y no en ninguno de esos casos tuvimos que pasar por un comité de ética, porque justamente se establece en qué casos sí o no se pueden trabajar. Yo trabajé con mosquitos y luego con cepas ATCCs, y en ese caso, como o sea, cualquier persona puede comprar su cepa, cualquier persona puede capturar un mosquito, entonces, y hacer este tipo de trabajo, y por lo tanto se aplicó esta opción que ya está reglamentada en ciertas instituciones. Y en base a eso podríamos nosotros decir, en base al reglamento tanto, artículo tanto, dice tal, estamos en esta posición, ¿no? Y así tener mucho menos solicitudes para el comité de ética para las respectivas revisiones, ¿no? Esa sería una posible solución para que nosotros encuadremos y estemos dentro de lo que se norma en investigación, pues, ¿no? Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Romero. Muy válido la Sí. presentación. Realmente, habría que ver algunas soluciones, ¿no? Como por ejemplo, el comité de ética, perdón, el comité de investigación tendría que hacer esa revisión. Lógicamente que va a depender de la envergadura, ¿no? Porque a nivel de pregrado, la envergadura de las tesis es muy buena, realmente es muy buena, tiene buen nivel. A veces inclusive tratan 2, 3 variables. Pero ¿qué pasaría si un estudiante quiere hacer una modificación genética, cromosómica, de una línea celular humana? Y esa conmoción, esa alteración va a después ser tema para otra investigación en los mismos seres humanos, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿hasta dónde podemos llegar? Esos límites de ciencia básica pura son los que los comités de ética deberían de revisar. Los
la envergadura de las tesis que nosotros tenemos no de repente son de ese nivel, ¿no? Tampoco son tesis que involucren ensayos clínicos, para la cual hay toda una normativa que el Instituto Nacional de Salud ya lo ha dado, ¿no? Entonces, efectivamente, estoy de acuerdo con la doctora Romero en que habría que hacer esa revisión. Tal vez sería el mismo comité de investigación y que le sugiera al estudiante, no, este trabajo tiene que ir al comité de ética. El día de hoy, por ejemplo, hemos recibido en el despacho de la escuela un trabajo bien interesante en la cual se le va a administrar a ciertos voluntarios algún medicamento que es consumido de manera abierta, ¿no? Pero debe de pasar por el comité de ética, ¿o no? ¿Debe tener ese respaldo? Yo digo que sí, ¿no? Es mejor, es la apreciación y tener ese respaldo, es mi opinión, ¿no? Esta tesis que el día de hoy la hemos revisado, son de 2 estudiantes, porque el reglamento dice que pueden hacerse con 2 estudiantes la tesis. Es la primera tesis que tenemos con 2 estudiantes. ¿Y por qué? Porque van a usarse 20 adultos, un grupo, a los cuales no les van a dar lo que están probando, y otros 20 en que van a darle a pacientes que usan droga este medicamento para ver la interferencia que hay en un análisis que se llama la cromatografía. Entonces, en ese caso, nosotros lo hemos revisado como dirección de escuela y vemos la necesidad de que tiene que pasar por un comité de ética, de investigación colegiado, que esté en la red, que esté formalizado. Hay casos que sí lo ameritan, ¿no? Hay otros casos, lógicamente, que no. Sin embargo, el alumno, el estudiante, debe de aprender y debe de saber, desde mi perspectiva ética, debe de saber que hay requisitos y hay normas éticas internacionales, nacionales, ¿no? Y que debe de declarar que las ha leído, como lo manda la SUNEDU. La SUNEDU en un comunicado dijo, todas las tesis deben de señalar que han leído los autores de las tesis la declaración de Helsinki, que lo pongan por escrito. Bueno, se está colocando por escrito, se está pidiendo ya que lo coloquen, que lo hayan leído o no, pero viene la parte ética, ¿no? Ese es otro tema. Pero es una muy buena apreciación, doctora Romero. Muchas gracias.